Buenos días con todos, muchachos. Espero que tengan un excelente día. Hoy ya se nos acaba la semana nuevamente. Quiero agradecerles mucho por, pues, bueno, participar de estas clases. Es súper importante para mí también que puedan continuar la materia de nutrición. De alguna manera vamos a tener que terminarlo de forma virtual. Y he visto bastante avance con las tareas. Espero que las estén haciendo a conciencia. Ahorita, déjenme un segundito que se me apaga la compu. Ya, perdón. Como les decía, pues la asignatura de nutrición vamos a terminarla de forma virtual. Entonces me interesa mucho que ustedes estén realizando sus tareas a conciencia, estén haciendo lectura también. Em, Hoy, esta semana, estos 3 últimos días, tuve medio un déjà vu, creo, con todas las cosas que tenía que subir porque tenía pendientes en las otras materias también. Y no les he mandado los videos. Voy a mandarles un videito de minerales, siempre les envío para que puedan revisar y complementar la información del día de hoy. Aparte, les voy a habilitar también la tarea que tenemos pendiente de minerales, que tenemos que hacer un cuadro similar al que hicimos de vitaminas, simplemente, pero revisando la información que yo les estoy adjuntando, ¿sí? Está bien que ustedes consulten en la web, veo algunos trabajos, estuve revisando algunos trabajos de las vitaminas y de las grasas, que también está pendiente de la calificación. Lo voy a hacer este fin de semana. Para el día domingo ustedes ya van a tener todo calificado, porque la siguiente semana, que tenemos la última sesión antes de los exámenes, vamos a hacer una retroalimentación. Entonces, a mí me interesaría que ustedes ya desde antes de esta próxima sesión puedan empezar a revisar cuáles son los temas que de pronto tienen dudas, haya que reforzar, o haya quedado de pronto algún dato que no comprendieron bien, dudas con los grupos de alimentos, no sé. Todo esto quisiera que lo anoten y me manden de manera personal o escriban en, el, en el chat igual del CIF, para yo poder considerar todo eso y la próxima semana poder abarcar o revisar todo el tema y ustedes no tengan dudas para el examen. El examen obviamente se va a realizar para el primer parcial, siempre el examen ha sido teórico. Para el segundo parcial, al finalizar la materia, hemos hecho actividades con cocina, o hemos hecho actividades con Pablo Poluche en costos, ¿sí? Entonces, se mantendrán las actividades. Vamos a ver cuál va a ser la metodología para este segundo parcial que se nos viene. Sin embargo, para mí es importantísimo que ustedes ahora consideren toda la parte teórica, porque eso va a ser el pilar fundamental en la aplicación para el siguiente parcial, ¿ya? Entonces, la próxima semana, por favor, no dejen de conectarse. Es clase de retroalimentación y para esa clase es necesario que ustedes tengan un borrador de cuáles son las dudas, ¿no es cierto? Las falencias que de pronto se pudieron presentar después de que ustedes han desarrollado las tareas, ¿no es cierto? Yo igual les voy a pasar un temario para que puedan revisar. Igual parte del primer cuestionario que tuvimos del agua, esas preguntas van a estar también dentro de la prueba. Sin embargo, se considerará la parte teórica referente a macronutrientes y micronutrientes, que vamos a finalizar el día de hoy, ¿sí? No sé si es que alguien, antes de que continúe, tiene alguna pregunta. ¿No? No, No, listo. Muchas mucho, gracias entonces, ¿ya? Vamos mucho. a iniciar entonces con la última parte de los micronutrientes. El día de hoy revisamos minerales, que son los últimos nutrientes dentro del grupo que vamos a analizar. Déjenme poner eso, grande la pantalla, ¿ya? Bien, al igual que las vitaminas, los minerales son los componentes inorgánicos de la alimentación. Es decir, que se encuentran en la naturaleza sin formar parte de los seres vivos, aunque también algunos de los minerales pueden encontrarse en los productos cárnicos o en los géneros que nosotros consumimos, que son obviamente seres vivos, ¿verdad?
Desempeñan un papel súper importante en el organismo, ya que son necesarios para elaborar tejidos, para la síntesis de hormonas, la mayor parte de las reacciones químicas donde intervienen enzimas. Recuerden que las enzimas eran estos componentes que se formaban a partir del consumo de proteínas, ¿no es cierto? Eran enzimas y hormonas se formaban a partir de las proteínas. Y las coenzimas son llamadas coenzimas porque necesitan de otro componente para poder cumplir una función. Entonces aquí es donde entran en juego los minerales y algunas vitaminas para ayudarles a estas enzimas a cumplir ciertas funciones. El uso de los minerales con fines terapéuticos es llamada oligoterapia. Existen un sinnúmero de tratamientos hoy en día, ¿no es cierto?, en la medicina natural, que incluyen a los minerales como parte de la cura o el tratamiento de ciertas condiciones o enfermedades. Esta práctica es llamada oligoterapia, ¿sí? Recuerden entonces que el papel que tienen los minerales en el proceso nutritivo es sobre todo de ayudarnos a elaborar tejidos, a las reacciones químicas, ¿no es cierto?, del organismo. Y vamos a ver más adelante también algunas otras funciones que nos van a dar. Ojo, los minerales, al igual que las vitaminas, no nos aportan energía, ¿sí? Solitos ellos no van a aportarnos energía. Recuerden que los clasificamos en el grupo de los micronutrientes, ¿ya? Porque una de las características que tienen, además de requerir cantidades menores de estos productos, es que no nos aportan energía. Los únicos energéticos, acuérdense siempre, son las grasas, los hidratos y las proteínas, ¿ya? Son necesarios para el crecimiento y el funcionamiento normal del cuerpo. A pesar de que no nos aportan energía, son importantes para el crecimiento y el funcionamiento del organismo. Aquí tenemos un cuadrito en donde vamos a ver las características generales de los minerales, las funciones o los tipos de minerales que vamos a clasificar, y también hacemos una clasificación según la necesidad y su función, ¿ya? Primero que nada, a todos los minerales los vamos a clasificar, así como a las vitaminas, las clasificamos en vitaminas hidrosolubles y liposolubles. En el caso de los minerales, la clasificación que podemos hacer es en micronutrientes mayoritarios y en micronutrientes minoritarios. Si bien estos igual los vamos a seguir requiriendo en cantidades pequeñas que se expresan en miligramos, hay unos que se requieren en mayor cantidad que otros. Estos que se requieren en mayor cantidad que otros son llamados micronutrientes mayoritarios. Dentro de este grupo está el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio, el potasio, el cloro y el azufre, ¿sí? Estos son los micronutrientes mayoritarios que vamos a requerir en mayor cantidad, ¿sí? Y los micronutrientes minoritarios, asimismo, no vamos a comprender esto como que no son tan necesarios, no, sino que los requerimos en menor cantidad. Está el hierro, el zinc, el cobre, el flúor, yodo, selenio, manganeso y cromo. Estos son de alguna manera los más importantes porque hay otros oligoelementos, son llamados también micronutrientes minoritarios o oligoelementos, ¿sí? Hay ciertos minerales que también se van a requerir, pero los más importantes que vamos a analizar nosotros van a ser los que se encuentran en este cuadrito, ¿sí? Considerando que los micronutrientes mayoritarios se requieren en cantidades mayores a 100 miligramos por día y los micronutrientes minoritarios cantidades menores a 100 miligramos por día, ¿sí? Eso es un poco la diferencia entre los unos y los otros. Estas funciones o estas características que tienen todos estos micronutrientes minoritarios y mayoritarios, estos minerales, van a ser parte del metabolismo, a cumplir diferentes funciones, tienen obviamente diferentes requerimientos, ¿no es cierto? Un déficit, un exceso, y vamos a analizar las fuentes también de estos minerales en el cuadrito con el mismo formato que realizamos las vitaminas, ¿ya? Según la necesidad, se pueden clasificar en micronutrientes mayoritarios y minoritarios, y según su función, también podemos clasificarlos en minerales plásticos, en minerales del grupo de los electrolitos, en componentes de ciertas moléculas y en elementos traza. Más adelante tengo otra información que vamos a profundizar para entender esta parte. ¿Ya? Antes de continuar, pues es importante saber que en la naturaleza se conocen alrededor de 106 elementos
de los cuales 84 son metales, ¿sí? Pero normalmente los metales que son potencialmente peligrosos es los que debemos evitar. Dentro de este grupo podemos mencionar a minerales como el plomo, el mercurio, el berilio, el bario, el cadmio, el níquel, que no deben o que de pronto pueden resultar o causar algún tipo de intoxicación, ¿no es cierto?, por metales pesados en el organismo. Entonces es importante reconocer cuáles son estos minerales también que pueden poner en riesgo y dar paso a la contaminación de los alimentos. Muchos de estos se encuentran incluso en utensilios, se encuentran en ciertos productos incluso. El caso del mercurio, por ejemplo, el metilmercurio, el mercurio es un problema grave que tenemos en los pescados, sobre todo en la zona de la parte oriental, China, Japón y demás. ¿Sí? De pronto aquí nosotros en el Ecuador no tenemos este problema, haciendo un poco referencia a la historia, pues apareció esto o se dio este problema de contaminación por metilmercurio en pescados a raíz de la bomba de Hiroshima en Japón. Entonces eso causó que todo el ambiente, ¿no es cierto?, se contamine y tendría que pasar muchísimos años para que toda esta parte del mundo deje de estar contaminada, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, pescados contaminados con este metal. En el caso del plomo también, aquí podemos tener nosotros problemas y por eso existe una norma INEN también para regular el uso de plomo para los barnices en ollas de barro, en tiestos, en diferentes tipos de utensilios que tienen este vidriado común del que los alfareros realizan. Entonces, vemos que no solamente en la naturaleza pueden estar, ¿no es cierto?, estos metales de forma intencionada o no, sino que podemos en ciertos utensilios, como el caso del plomo, ¿no es cierto?, en utensilios que son bastante comunes para nosotros. Entonces, estos obviamente son los que hay que evitar porque pueden significar un riesgo para la salud. Bien, sin embargo, ustedes vieron, ¿no?, que el grupo de minerales que nosotros necesitamos pues es bastante amplio. Estos minerales, que algunos de ellos vamos a ver fuentes, sobre todo de los principales o los que mayor conocimiento tenemos. En el caso del calcio, por ejemplo, se encuentra como fuente principal en los productos lácteos y todos sus derivados. Sin embargo, podemos encontrar una fuente significativa de calcio también en productos como los frutos secos, especialmente las almendras. En dietas, por ejemplo, en donde no se tiene consumo de alimentos de origen animal, podríamos nosotros cumplir con el requerimiento a partir del consumo de productos frutos secos. Recuerden que uno de los principales problemas que tenemos por el déficit de calcio es la osteoporosis o los problemas con la estructura ósea, ¿sí? Entonces es importante que exista una buena fuente de este mineral. Y este también está dentro del grupo de los micronutrientes que se requieren en mayor cantidad. En el caso del hierro, tenemos un problema grave de anemia, sobre todo, ¿no es cierto?, que es uno de los problemas que se generalizan o que son más comunes por el déficit de hierro. El hierro vamos a encontrar en productos como el hígado, los huevos, también las leguminosas es una fuente excelente de hierro y la carne. Sin embargo, aquí podemos hacer una diferenciación importante porque el hierro que encontramos en los productos de origen animal son mucho más biodisponibles. ¿Qué quiere decir? Que se asimilan mejor al cuerpo. El hierro que está en los productos cárnicos y derivados se asimila mejor que el hierro que encontramos en los productos de origen vegetal. Aquí vamos a diferenciar al hierro hemo, que es el que está en los productos cárnicos, y el hierro no hemo, que es el que está en los productos vegetales y que de pronto puede estar en disponibilidad muy alta, pero lamentablemente nuestro organismo no lo asimila de la misma manera. Es por eso que siempre se recomienda que el hierro que se consuma sea de productos de origen animal, ¿sí? Obviamente personas que tengan requerimientos diferentes, ¿no es cierto? O personas que tengan una condición como el veganismo, por ejemplo, que es uno de los problemas donde más déficit hay de nutrientes, pues tendrá que tomarlo en forma de suplementos, ¿ya? En el caso del zinc, también en leguminosas, en productos curados, en carnes, en mariscos, el caso del selenio en hígado, pescado, en cereales integrales, en la yema de huevo, el magnesio en frutos secos nuevamente aparecen y que vean ustedes la fuente tan importante
de minerales que son los frutos secos, es por eso que se utilizan muchísimo en dietas veganas sobre todo, ¿ya? Estos nutrientes o estos micronutrientes minerales que vemos aquí, pues obviamente cada uno va a tener su déficit, va a causar algún tipo de sintomatología. Sin embargo, la disponibilidad que nosotros tenemos de estos nutrientes o el requerimiento que tenemos de estos nutrientes se encuentra en los alimentos de forma muy natural. No tendríamos nosotros en realidad que tomar suplementos, ya, porque recuerden que todo esto se elimina a partir de la orina y las heces, sobre todo de la orina. Entonces, al tener que eliminarse todo esto a partir de la orina, el riñón tiene que hacer el doble de trabajo en eliminar lo que no necesita el cuerpo, y ahí es cuando estamos dándole, ¿no es cierto?, más trabajo a estos órganos. Entonces, es importante entender que toda la fuente, no sé, perdón, todo el requerimiento están en las fuentes, en consumos no tan grandes de alimentos, ¿no es cierto? Es más, nosotros tenemos consumos variados de estos productos y con eso es suficiente. Incluso aquí aparece otro producto importante, el caso del huevo, que también es una fuente súper importante de todos los minerales, a más de los ácidos grasos que habíamos visto, a más de las vitaminas también. Es una excelente fuente de minerales. Es por eso que se recomienda también el consumo. Si es que yo consumo un huevo diario en toda mi alimentación, lo más probable que con ese huevo yo esté cumpliendo el requerimiento de todos los minerales y las vitaminas que se encuentran en el producto, sí, que son necesarias para el organismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. No, profe. Profe, Diga, Miguel. por ejemplo, cuando una persona sale de una operación o algo así, ¿cuáles serían los alimentos que más se recomiendan Eh, dar? O sea, los diferentes estados de la vida, cuando el embarazo, tenemos en la infancia, ¿no es cierto?, niños lactantes, en la adolescencia, personas de la tercera edad, y también vimos incluso en el trabajito que ustedes hicieron de las vitaminas, que hay ciertas condiciones, como por ejemplo el caso de problemas de anorexia, alcoholismo, drogadicción, situaciones diferentes o estados diferentes de nutricionales que posiblemente vayan a requerir ciertos minerales o vitaminas en diferentes dosis o recomendaciones. Realmente, cuando salimos, por ejemplo, de algún tipo de operación, alguna cirugía, habría y hay que analizar, obviamente, cuál es el déficit que de pronto se está presentando, porque esta situación pudo haber causado que exista un problema de desnutrición. Habría que, en base a análisis, ¿no es cierto?, ver cuál es de pronto el nutriente que está faltando para poder suministrarlo en la alimentación o en el caso de que se requiera en forma de suplementos. Pero esto tendría que ser, es muy individual, Miguel. O sea, no podríamos decir o generalizar, ¿no es cierto?, y decir este mineral o esta vitamina es la que se requiere, porque las personas funcionan todas de diferente manera. Entonces, habrá que analizar, y por eso es que cuando tú sales de una situación, ¿no es cierto?, una condición, tienes que de forma personal realizar análisis y todo para saber qué es lo que nos está faltando, ¿sí? Pero normalmente en el caso de minerales y vitaminas es muy poco probable que exista un déficit realmente, eh, si es que yo estoy tomando un sistema de alimentación completo, ¿sí? Entonces habría que analizar eso antes de poder decir qué tipo de mineral de pronto puede faltar. Podríamos hacer tal vez referencia en personas que ya tienen tercera edad, de pronto el caso del calcio, ¿sí? En personas que han tenido problemas graves por ejemplo, anemia, ¿no es cierto? O han tenido una mala alimentación antes, ahí tendríamos que entrar con el hierro, ¿no es cierto? Entonces, obviamente cada mineral tiene su función y si es que existe un déficit, sabemos nosotros en qué alimentos podemos encontrar, o en el caso muy extremo tendríamos que tomar suplementos, como por ejemplo en el embarazo, que habíamos dicho que se tiene que suministrar vitamina B9, el ácido fólico, ¿verdad?, en el primer trimestre. Y también el caso del hierro se tiene que tomar el primer trimestre por la función homeópata, porque es Profe, responsable una de la pregunta. presión de la sangre. Dígame. Un alimento que sea, que tenga bastante hierro.
Puede ser el hígado. Ah, sí. Hígado, yema de huevo, lentejas, todos los productos cárnicos y derivados. Son una fuente bastante amplia de hierro. Ahora recuerden que en el caso de los lentejas, en este caso lentejas, garbanzos, porotos, son una fuente importante de hierro, pero este tipo de hierro no es un hierro hemo. El hierro hemo es es que mi organismo asimila de mejor manera, ¿sí? Yo puedo estar con un producto que tiene una cantidad X de hierro, ¿no es cierto? Pero es un producto cárnico. Así haya una pequeña cantidad, ese hierro se va a asimilar mejor que el hierro que se encuentra en los productos vegetales y que de pronto puede tener una biodisponibilidad de hasta un 90%, o sea que existe mucho hierro en estos productos. Pero ese hierro, no, mi organismo no es capaz de asimilarlo de la misma manera, es por eso que se llama hierro no hemo. La idea es que consumamos hierro que sea hemo, hierro que venga de los productos cárnicos y derivados, porque es el que mejor se va a asimilar, ¿sí? Entonces, si es que yo tengo una persona vegana, por ejemplo, que tiene un déficit de hierro y consume solamente lentejas, no va a ser lo suficiente, va a tener que, en lo posible, tomar algún tipo de suplemento. Pero ojo, esto va a tener que ser bajo prescripción médica y obviamente luego de realizar un análisis de cuál es, ¿no es cierto?, mi situación, ¿sí? Entonces, el documento que yo les estoy cargando, que está junto en la tarea que les voy a habilitar ahora cuando finalicemos la clase, en ese documento ustedes pueden leer, ahí tenemos fuentes de cada uno de los minerales, el déficit, la recomendación, nos habla sobre las características de cada uno de estos minerales. O sea, ustedes para poder hacer la tarea no necesitan ni siquiera ver en otro medio. O sea, ahí tenemos todo. No se preocupen, que yo intento subirles y darles material para para que puedan hacer su consulta y no se demoren mucho tiempo investigando. Hay otras cosas que les mandaré a investigar y les he mandado a investigar. Pero en el caso de esta información ya la tienen en los documentos que les estoy adjuntando, ¿sí? Entonces podemos más adelante ver también, porque tenemos que hacer la tarea, cuáles son las fuentes, ¿ya? Bien, continuemos. Según su función, los minerales se van a clasificar en plásticos. Acuérdense, cuando yo les hablaba de la función plástica, ¿cuál es el nutriente que cumple la función plástica de los macronutrientes? ¿Cuál era el que tenía esa como función principal, la de ser plástico, de formar estructuras, ¿no es cierto? ¿Cuál era? Puedo preguntar. A ver, Alejandro Morales. ¿No? A ver, Ángel Sinchi. Chef, no me acuerdo. No. Recuerden los macronutrientes. ¿Cuál era la función principal que tenían los macronutrientes? La de ser energética, grasas e hidratos de carbono. Pero teníamos a las proteínas que la principal función de ellas no era la energética, era la de qué? De ser estructural, ¿no es cierto? De formar estructuras. El aporte que nos daban las proteínas era un aporte plástico. ¿Sí recuerdan? Acuérdense del plástico y que, no sé, formamos estructuras con eso, o sea, que son responsables de la formación de músculos, ¿no es cierto?, estructuras y demás. Para que la función plástica de las proteínas se dé, vamos a tener nosotros ahí la acción de algunos minerales, en este caso el calcio, el fósforo, el magnesio y el flúor, van a acompañar a las proteínas en la función plástica. Por eso es que se clasifican como plásticos también, porque sin estos minerales, las proteínas solitas no van a poder formar estructuras, ¿sí? Entonces, vemos también importante aquí mencionar a estos minerales como plásticos también que acompañan a las proteínas en esta función. Ahora, cuando nosotros nos deshidratamos con pues, mucha actividad física, ¿no es cierto? Nos tomamos ¿qué cosa? Agua en el mejor de los casos, pero si es que tenemos a mano un hidratante, ¿no es cierto? Tipo Gatorade o Power y todos estos de aquí, ¿qué función cumplen estos minerales que se encuentran en este producto? De renovar estos famosos electrolitos, ¿ya? Los electrolitos son los minerales como el sodio, el potasio, el cloro y los fosfatos que vienen del fósforo, ¿sí?
también. Entonces, estos minerales de aquí tienen una función de regenerar, ¿no es cierto?, la carga de minerales en mi organismo a través de la reconstitución de los electrolitos, ¿ya? Entonces, recuerden que es el sodio, el potasio, el cloro y el fósforo, los fosfatos, responsables de generar esta reconstitución, ¿ya? También podemos clasificarlos según su función en componentes de moléculas orgánicas complejas, como el caso del hierro, que forma parte de la hemoglobina. Entonces, estos minerales vamos a ver que forman parte importante de moléculas en nuestro organismo, como el caso de la hemoglobina, ¿no es cierto?, que es parte de la sangre, de las hormonas, el yodo, por ejemplo, es parte fundamental de la formación de hormonas, sobre todo de la tiroides. Ya el cobalto, que nos ayuda a asimilar la vitamina B12, que también es importante, recuerden, sobre todo a nivel cerebral. Y función de elementos traza, como el caso del zinc, el cobre, el selenio, actúan como metaloenzimas o cofactores. ¿Qué quiere decir? Que estos minerales en pequeñas cantidades nos ayudan, ¿sí?, a funcionar a las enzimas y están como cofactores, como ayuda, siempre están ahí como catalizadores, como ayudando, echándole porras, ¿no es cierto?, a este nutriente mayor para que pueda cumplir con su función principal, ¿sí? Entonces, aquí es importante que ustedes identifiquen cuáles son los minerales plásticos que van a ayudar a formar estructuras y los que nos ayudan también a reconstituir los electrolitos y los que son parte fundamental de algunas moléculas orgánicas, ¿no es cierto?, o componentes de estas moléculas orgánicas, caso del hierro, el yodo y puede ser el cobalto, ¿ya? Aquí está, bueno, mucho más claro la parte del hierro, no es la parte del hierro, ya les voy a compartir. Los minerales también interaccionan con otros componentes de la dieta y se puede ver modificada su biodisponibilidad, ¿ya? Entonces, aquí es cuando hablaba hace un momento también, ¿no es cierto?, de los diferentes estados nutricionales o estados de la vida. Según esto, obviamente va a depender el consumo de estos minerales. Siempre vamos a tener diferentes requerimientos, sobre todo cuando estamos en periodo de gestación, personas adultos mayores, incluso deportistas, que puede ser también estos estados diferentes de la vida, pueden tener un requerimiento diferente. A excepción del hierro hemo, todos se absorben de forma iónica, ¿sí? Todos absorbemos ciertos componentes de estos minerales en el organismo, ¿ya? En el caso del hierro, recuerden que es parte fundamental de la formación de la sangre. Ya. Constituyen los minerales tejidos, como el caso del hueso, de los dientes, ayudan a la transmisión neuromuscular también, la permeabilidad de las membranas celulares, el balance hidroelectrolítico y el equilibrio ácido-base. En el caso del balance hidroelectrolítico, recuerden que los minerales ayudan a la reconstitución, ¿no es cierto?, del agua en el cuerpo, en el equilibrio ácido-base, sobre todo en el metabolismo, los jugos biliares, ácidos y demás que nos ayudan a la descomposición de los alimentos. También entran en las funciones aquí de los minerales, en la transmisión neuromuscular y formación de estructuras como huesos y dientes, ¿no? Entonces vemos aquí cómo los minerales son importantes, si bien no nos aportan energía o no los requerimos en cantidades mayores, pero son súper importantes para cumplir las funciones. Ya creo que esto ya les mencioné. Ya. Las necesidades diarias de minerales son bastante pequeñas, sin embargo, su deficiencia puede ser el principio de un sinfín de enfermedades. Ojo, sí, con el déficit también. Ojo con las falencias de estos minerales que puedan causar problemas mayores. Todo esto vamos a encontrar en el documento que les adjunté. Quienes toman cantidades suficientes de hierro, calcio y yodo ofrecen mayor resistencia a enfermedades ordinarias que los demás, ya que sienten menos fatiga, conservan sus facultades físicas y mentales, incluso en edad avanzada. Aquí es importante considerar, ¿no es cierto?, nuestro sistema inmunológico. Dentro de nuestro sistema inmunológico, minerales como el hierro, el calcio y el yodo van a permitir que nosotros tengamos mucha más resistencia a las enfermedades comunes, sobre todo ocasionadas por virus, ¿sí? Entonces,
Asimismo, como las vitaminas, sí veíamos, ¿no? Que hay ciertos minerales que se encuentran, vitaminas y minerales que realmente se encuentran como fuente principal los productos de origen vegetal, ¿sí? Encontramos también, encontramos también en productos de origen animal, y sí, hemos mencionado incluso las vitaminas, vimos, ¿no es cierto? Que sobre todo las liposolubles se encuentran en productos de origen animal. Sin embargo, la fuente importante que podemos nosotros diferenciar de estos nutrientes es las frutas y las verduras, ¿sí? Frutas y verduras que se consuman en cantidades grandes dentro de mi alimentación van a beneficiarme, ¿ya? De vitaminas y minerales. Y obviamente como también consumo productos de origen animal, el hierro, el calcio y el yodo van a tener su fuente principal en este tipo de productos. Con eso estaría yo cumpliendo, ¿no es cierto?, con la ingesta de los minerales de forma correcta y tener un buen sistema inmunológico, ¿ya? Se recomienda que los sistemas de cocción sean los más adecuados posibles, que se utilice menos cantidad de grasa. Recuerden lo que pasa con las grasas, ¿no es cierto?, con los procesos térmicos. Entonces, mientras yo consuma los alimentos crudos, en el caso de vegetales, frutas, ya, que no tengan procesos donde puedan de pronto oxidarse y demás, es la recomendación general que se da para poder hacer uso de o tener una biodisponibilidad de todos estos nutrientes, ¿ya? Y creo que ahí acabamos con el contenido de los minerales. Ahora, recuerden la tablita inicial, ¿no es cierto?, que les había mostrado. Aquí nosotros podemos identificar cuáles son los nutrientes micro, ¿no es cierto?, minerales más importantes, y estos son los que vamos a considerar con la misma clasificación que se ha dado aquí, ¿ya? En la tablita que ustedes van a tener que elaborar, ¿ya? ¿Qué vamos a colocar? ¿Cuál es el requerimiento diario, ¿sí?, de los nutrientes? ¿Cuál es la fuente? Y adicional vamos a colocar cuál es la función, ¿sí? Ya dimos funciones de algunos de estos minerales, ustedes tendrán que complementar con el documento que tienen cargado ya en el CIF, ¿sí? ¿Qué es el siguiente? Les voy a mostrar también. No tenemos que profundizar tanto en la parte química, ojo, ¿no? Yo no estoy con ustedes viendo la parte química vemos en química de alimentos, valga la redundancia, y conmigo es la parte nutricional, ¿sí? Entonces yo necesito que ustedes tengan clarísimo, aquí está el documento, tengan clarísimo. Tenemos que hacer como de las vitaminas, entonces. Como lo de las vitaminas, pero ahora haciendo énfasis en los micronutrientes mayoritarios y minoritarios. De esa clasificación vamos a hacer, ¿ya? Está el documento, aquí ustedes tienen las funciones, ojo, ¿no? Acuérdense, de cada uno de los minerales, así mismo como estaba de las vitaminas, están las características de cada uno de ellos. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos de cada uno de los minerales aquí? Que ustedes pueden ir leyendo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a revisar? El metabolismo, que si bien es cierto, no vamos a profundizar en esto, ¿cuáles son sus funciones? Esto sí, van a notar, ¿no es cierto?, cuáles son las funciones principales de los minerales. ¿Cuál es su requerimiento? ¿No es cierto? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el caso del calcio, son 1000 miligramos por día, ¿sí? ¿Cuáles son sus fuentes? Que también está aquí, ¿sí? Entonces, todo esto vamos a anotar. Hay datos importantes también en este documento, como por ejemplo, cuáles son de pronto los otros nutrientes que pueden influir para que no se asimile correctamente, por ejemplo, ciertos minerales, ¿ya? Entonces, hacemos también énfasis en esto, sin embargo, no vamos a profundizar, sino solo en los datos que les estoy pidiendo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ir viendo cada uno de los minerales y vamos a realizar con eso la clasificación, ¿sí? De los datos que obviamente les estoy pidiendo ahora. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Tenemos dudas? ¿Para cuándo es el deber? Este les voy a dejar para la próxima semana.
para el próximo día viernes que tenemos la nueva sesión. Recuerden que, bueno, ustedes pueden hacer la tarea ahora, pero necesito que para la próxima clase que vamos a tener la retroalimentación, justamente ustedes todo lo que no entiendan, todas las dudas que tengan, vamos a tratar de cubrirlas ese día. Entonces sí me gustaría que si es que tenemos estas dudas, traten por favor de mandarme un mensajito en el mismo grupo, de forma personal, en los mensajes del CIF. ¿Para qué? Para que yo pueda ya anticiparme y el día que tengamos esta clase, yo pueda preparar ya, digamos, toda la información y que quede súper claro ese día, ¿sí? Ya. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más adicional? Tengo una pregunta fuera del tema. Claro. ¿Qué es, qué es la destrucción alcalina en alimentos? ¿Qué es la destrucción alcalina? Nosotros tenemos pHs en los alimentos, es pHs alcalinos y pHs ácidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que simplemente hay ciertos procesos térmicos, procesos de oxidación también, que pueden destruir componentes alcalinos de los alimentos, ¿sí? O estos componentes que pueden subir esta carga alcalina. Normalmente los minerales son los responsables de darle esta carga alcalina al organismo, ¿sí? Incluso hoy en día tenemos, por ejemplo, un montón de productos como aguas que tienen esta carga alcalina, que es que simplemente, ¿qué cosa? Es una carga de minerales importantes que requiere el organismo que se pueden complementar con el uso de estos productos. Esta carga alcalina, denme un segundito, no sean malos, que tengo ya como 3 veces que me llaman de este teléfono. Un segundito ya. Entonces, esta carga alcalina lo que hace es mejorar justamente mi flora, ¿no es cierto? Y mi organismo. Entonces, mientras yo tenga una carga alcalina mayor, o sea, que tenga una buena carga de minerales en mi organismo, que estén cumpliendo las funciones, obviamente con esto yo estoy mejorando, ¿no es cierto?, mi sistema inmunológico. Hay incluso ciertas condiciones metabólicas o ciertas condiciones de asimilación de nutrientes que en un medio alcalino, ¿no es cierto?, pueden asimilarse de mejor manera. Entonces, las personas hoy incluso que con ciertas condiciones como cáncer están optando por tener sistemas alcalinos, ¿no es cierto?, tener esta carga mineralizada de estos componentes alcalinos que pueden mejorar mi sistema inmunitario, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ciertas personas que de pronto tienen esta alcalinidad muy baja? Es porque están teniendo un déficit o un problema de desnutrición. ¿Quién me hizo la pregunta? Ya. Cristian. Ya, no sé si quedó la respuesta o algo más puedo acotar. O si con esto quedó claro. Ya quedó claro, chef. Sí, por eso es que hoy están de moda estas aguas, sobre todo estas aguas que tienen esta carga alcalina, porque sí hay una notable mejora en